suscrito al canal, suscríbete, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte el video y necesitamos, por el bien de que este video llegue a muchas más miles de personas, tu like, ¿sí? No monetizo los videos, esténse tranquilos en ese sentido, no lo hago para que yo monetice los videos y demás. Bueno, decía yo, el próximo martes 31 de diciembre, 6 de la tarde, hora central de México, la gran fiesta de Rosh Hodesh, vamos a empezar el mes 11. El día miércoles, que es 1 de enero, no hay culto porque ya nos reunimos el martes 31. No tanto porque nosotros nos celebramos el año romano. Bueno, muy bien. Ahora, les comenté en el tema pasado que quiero compartir algo también médico. Tengo muchas cosas que compartirles. Entonces, el miércoles, vayan anotando en su agenda, 8 de enero, a las 6 de la tarde, vamos a ver un tema médico muy importante. ¿Sí? Muy importante. No les digo de qué se trata, para que estén bien atentos. Pero esto que yo les voy a comentar les va a servir para muchísimas cosas. Miércoles 8 de enero, primeramente el Eterno, 6 de la tarde, hora central de México, un tema médico. ¿Sí? Es que soy médico, entonces por eso les quiero compartir. Bueno, yo creo que no voy a terminar el día de hoy el tema porque hay que irnos con calma. Entonces, primeramente el Eterno en 8 días será la tercera parte de la consumación del misterio de Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Y bueno, las fiestas las iremos anunciando un poquito de eso. Yo creo que de una vez vamos a poner el banner, amado Roel Luis, si lo tienes, para que ustedes tomen una fotografía, se vayan preparando para las fiestas. ¿De acuerdo? Hay que estar pendiente de la obra del Eterno, de todo lo que quiere el Eterno que celebremos. Si ustedes le dan, escanean ese código QR, les va a llevar a las fiestas del año 2024, para que ustedes vean los nuevecitos, de qué se trata Pesach, el primer Shabbat de Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Sukkot, etcétera, todas esas fiestas tan hermosas. ¿Verdad? Ahí están las fechas. Y de todas maneras ya están en el tutorial del canal y en la página gozoypaz.mx. Muy bien. Bueno, recuerden que tenemos varios libros, muchos libros y en varios idiomas, ¿sí? Por ejemplo, está este de liberación demoníaca, está este para qué paso seguir para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Este libro es el libro de bueno, yo le titulé así, de la Keilah. Keilah es congregación, estudios de la Torah. Aquí con este libro tú lo puedes descargar fuera de Shabbat, de la página gozoypaz.mx, para que estudies Torah con nosotros. Yo estoy muy contento, mucho rebozo de alegría, de gozo, porque hay muchas almas que están aprendiendo Torah. Bueno, está la revista Profecía Escatológica, es una revista bien hecha, sí, y en la parte posterior está cómo guardar el Shabbat, qué es la Brit Milá, qué es comer kosher y qué es el Tevilá, el bautismo. Y desde luego en esta parte de la revista está el código QR para la revista anterior, Busca tu salvación. Esa se sigue descargando bastantísimo. Yo diría, para gloria de Yahshua Mashiach, que ya llegamos hasta el último rincón de la tierra con esta revista. Aleluya, y no estoy exagerando, ni es para presumir, ni nada. Las revistas son gratuitas, la gloria es para el Eterno. Sí, y nuestros niños no están abandonados. Tienen los 5 libros de las Parashot, de la Morá Gaby Palacios de Cervantes, mi hija, para que ustedes les enseñen a sus libros, desde el libro de Génesis hasta Deuteronomio. ¿De acuerdo? Y hay varias formas de hacer el libro de la Keilah en chiquito. Miren, por ejemplo, como este. Es un poquito grueso, pero vale la pena, porque así de bolsillo, en el saco, en la bolsa, las mujercitas, y rápido siguen estudiando Torah. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración, porque me interesa comentarles varias cosas. Vamos a poner nuestras manitas así. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, amén, amén, aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat, aleluya, bendito es el abacados. Vamos por favor para el Salmo 138, es un salmo del rey David. Vamos para el Salmo 138, sí. Hay que engrandecer el nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh de por sí es grande, es infinito, pero si guardamos la santidad y damos buen testimonio,
Entonces engrandecemos el nombre del Todopoderoso. Salmo 138, todos a una sola voz. Amén. Te exaltaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Salmo, aquí quiere decir delante de las potestades angelicales de Yahshua. Me postraré hacia tu Kadosh templo y exaltaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te exaltarán, oh Yahweh, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Yahweh, porque el acabó de Yahweh es grande, porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Subrayen ese verso 7 por todo lo que ya viene para este 2025 próximo. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Ten compasión, oh Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, que exaltemos con nuestras palmas. Amén, amén. Bendito es el abacados. Bueno, la consumación del misterio de Yahshua. Hablábamos hace 8 días sobre Efesios 5, todo lo que dice misterio, 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 misterio. Ya está la administración, por los que no la han visto, véanlo. Pero vamos a Apocalipsis 10. ¿Cuándo se consumará el misterio de Yahshua? Vamos para Apocalipsis capítulo 10, ¿sí? Y en el verso 7. Vamos para allá rápido. Cuando el séptimo ángel, un poquitito antes prácticamente, de la orden el Eterno de que toque el shofar, ahí se consumará ese misterio. Y ahorita vamos a ver varias cosas. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo malaj, ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio de Elohim Yahweh se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Por favor, quiero que subrayen este verso y sobre todo el séptimo y el misterio. El séptimo, el número 7, es el número de Elohim. En 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Hay un video, y no es cábala, véanlo, los números en el Tanaj, los números en la Biblia. ¿Qué significa cada número? No es una numerología para sacar buena suerte y esas cosas como los brujos. No tiene nada que ver. Sino simplemente es que los números fueron creados por el Eterno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, el tiempo de Yahshua siempre es correcto. Él va a venir en el momento exacto. Hay 2 cosas que les quiero aclarar. El día y la hora nadie lo sabe. Ese es el Natsal. Y la venida de Yahshua se puede calcular por todo lo que estamos viviendo. Pero el Natsal no. El Natsal es una sorpresa. Entonces, muchos dicen, ya se tardó Yahshua en venir, ¿no? Como dice en la Biblia. No, Él va a venir a su tiempo correcto. El tiempo de Yahshua siempre es correcto. Ahora, Yahshua, para que vayan anotando estas frases, llevará todo a su conclusión designada. Él es perfecto. Imagínate, al ver el cuerpo humano, cómo funciona y demás, cómo los animalitos, la naturaleza, etcétera, todo es perfecto, pues Él es que lo hizo el perfecto. ¿Quién es perfecto? Yahshua llevará todo a su conclusión designada. Entonces hay que esperar, pero sí, Yahshua viene pronto. Recuerden, el día y la hora nadie lo sabe. No se refiere a la segunda venida de Yahshua, se refiere al Natsal, porque la cuenta para que venga Yahshua en su segunda venida es prácticamente posible. Voy a dar una fecha en cuanto a año, puede ser en el 2027, o bien en el 2028, pero ya no más, porque ya no hay más. Es que eso ya lo expliqué según las profecías de Yahshua HaMashiach. Hermanos, no nos queda casi nada. Hay que aprovechar el tiempo. Por lo tanto, con todo lo que he explicado hasta ahorita, el misterio de Yahshua se cumplirá en los días del sonido de la séptima trompeta de Apocalipsis. El misterio de Yahshua se cumplirá, se consumará, no la salvación ya se consumó, consumado es,
Lo vimos hace 8 días. Nuestro gran Adón Yahshua Mashiach dijo esas benditas palabras colgado en la cruz, en el madero. Pero la consumación, para que venga la destrucción de los impíos total y los que el Eterno haya designado pasen vivos al milenio, a eso se refiere a la consumación. Por lo tanto, el misterio, repito, de Yahshua Mashiach se cumplirá en los días del sonido de la séptima trompeta. Ahora, la expresión consumado es, fue que ya Él pagó el precio para la salvación de los de antes, de los de época de Yahshua y hasta nuestros días. Y un poquito después, falta poco tiempo. ¿Sí? Ahora, la expresión consumado es igual a que Yahshua HaMashiach es el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. Repito, esto es importante. La expresión consumado es igual o significa que Yahshua HaMashiach es el único capaz de salvarnos de una sola vez y para siempre. Eso dice la Biblia, y yo lo creo. La carta de los Hechos, escrita por un levita, Bernabé, Hechos, perdón. Una vez y para siempre. Eso quiere decir que el rescate fue pagado. Tú dices si lo aceptas. Ahora, en los últimos días, en estas semanas, miles de personas se están convirtiendo al cristianismo. Atención lo que voy a decir. Miles de personas se están convirtiendo al cristianismo. De hecho, aunque ahorita el Islam ya empezó a perseguir a muchos cristianos en Medio Oriente, ahorita están haciendo muchos para el cristianismo, pero ojo, atención, esas almas, la gran mayoría, vendrá al conocimiento de Yahshua HaMashiach y a guardar su bendita Torah. Se los digo en profecía, no estoy inventando ni nada de eso. Eso va a ser, es real, hermanos, es real. Te voy a poner un ejemplo. Una vez que se desengañen, que al que ahorita consideran ya el Mesías, ya saben ustedes a quién me refiero, ¿sí? Al presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, y vean que los engañó y empiece la persecución, ahí se convertirán a la Torah de Yahshua. Porque la mayoría de líderes cristianos están llevando al pueblo, lo hablo claro, con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, a la perdición. Y entonces la multitud dirán, nos engañaron, creemos en Yahshua y vamos a guardar el Shabbat. Eso dalo por sentado, hermano, hermana. Y exaltemos al Eterno porque así será, así será. Se los digo sintiéndolo realmente en mi corazón, no en una emoción. Ahora, vamos al libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y vamos a ver el verso 14. Vamos para allá. Y entonces vamos entendiendo cuál es el misterio. Y ahorita vamos a entender más. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Subráyanlo, yo lo tengo subrayado, pero no le cae mal. Una subrayada más. Con una sola ofrenda, Él ofrendó su vida, dio su vida por nosotros, nadie se la quitó. Hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Tú dirás, pero pensamos que nos iba a hablar de algo esotérico, como muy oculto, ¿no? Ya he ministrado muchas cosas de esas. Jeremías 33:3 ya está explicado. Clámame y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Deuteronomio 29:29, porque las cosas ocultas pertenecen a Yahweh. Pero si alguien no cree que Yahshua es el Mashiach y que Yahshua es Elohim, no entiende el misterio. Es a lo que me refiero con el misterio de Yahshua consumado. Y entonces todo lo demás, todo lo que es sanidad del cuerpo, liberación demoníaca, la redención final, sí, que ya está por suceder, atención a eso, estoy hablando en serio. Entonces, bueno, hablo en serio, pues. Ya está todo eso, entonces, con una sola ofrenda. Ese es el misterio. Sí, no nadie puede entender, pero ¿cómo? El sacrificio de Yahshua
¿Podemos hacer todo eso o es para, más bien, no que nos hayamos ganado la salvación, sino que nos regaló la salvación, es una gracia? Entonces las personas dicen, no, pero yo tengo que poner algo de mi parte. Tengo que rezar el rosario, tengo que ir de rodillas a la imagen. No entienden un misterio. Bueno, ahora, vamos a Romanos 6:23, por favor, para poder armar bien el tema. ¿Sí? Vamos para allá, Romanos 6:23. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, es un misterio, pero lo entendemos los que somos salvos, que íbamos camino al infierno todos, pero por una sola ofrenda, el momento cuando Yahshua dijo, consumado es, entonces se llevó a cabo el misterio, es decir, de la salvación, es decir, consumado es, con una sola ofrenda, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Elohim es vida eterna en Yahshua Mashiach, Señor nuestro. Por lo tanto, las religiones que hacen, las religiones X o Z, diferentes denominaciones y nombres y por acá y por allá, religiones budismo, hinduismo, todo eso es por obras, incluyendo el judaísmo. No, la salvación es en Yahshua Mashiach por su sangre preciosa. Y hay que guardar la Torah para ser hijos suyos. Entonces nadie puede entender que con un solo sacrificio haya sido pagado todo el precio, como acabamos de leer en Hebreos 10:14. Ahora vamos a Romanos adelantito 8:11. Romanos 8:11. Y si el Ruach HaKodesh se está refiriendo al Espíritu Santo como tú lo conociste, y si el Ruach HaKodesh de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua Hamashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach. Eso es un misterio. ¿Cómo lo explicamos? Que mora en vosotros. Entonces aquí funciona la fe. Creer, confiar y obedecer. La palabra hebrea emuná. Entonces, a ver, si dice, y si el Ruach desde aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, mora en nosotros, nosotros también resucitaremos si estamos muertos y si vivimos, seremos transportados vivos a los Shemaim, al tercer cielo. ¿Puedes explicar ese misterio? Solamente con una cita, Hebreos 10:14. Por la sangre de Yahshua salvó a los santificados. Es decir, es algo que, vuelvo a repetir, tú dirás, pero ¿cómo? Sí, yo lo entiendo muy bien. ¿Seguro? Porque no es hay que orar, pero no es por tus oraciones. Hay que guardar la Torah, pero no es por guardar la Torah. Pero la guardamos porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor Yahshua. La salvación es gratuita, pero no de decir, bueno, la salvación es por gracia, es gratis, yo me quedo aquí, no hago nada, no guardo el Shabbat, no guardo la santidad. No, eso estaría ser perdido. No entender ni jota de lo que se está hablando. Ahora, en la Biblia, en el Tanaj, entonces, misterio se refiere a los pensamientos secretos de Dios. Para que se entienda, lo dije así. El misterio, anótelo, se refiere a los pensamientos secretos de Yahweh. A eso se refiere. Hemos leído muchas veces Apocalipsis, lo hemos repasado, ya he dado 2 cursos sobre Apocalipsis, los misterios profundos del reino de los cielos, las constelaciones y demás. ¿Ya entendimos todo? No, no sabemos nada, empezando por mí, hermanos. Entonces, misterio se refiere en la Biblia a los pensamientos secretos de Yahweh. Vamos para la cita que decía yo, vamos a Deuteronomio 29:29, es la bendita Torah. Torah significa guianza, ¿sí? Es la ley, como se ha conocido. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29:29. Bendito es el Abacados. Dice así, ¿ya lo tienen? Las cosas secretas, ahí lo tienes, es secreto. Pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. A ver, vamos a leerlo con calma. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim. Hay cosas secretas, muy secretas que solamente le pertenecen a Él.
Mas las reveladas, ¿dónde están reveladas? En su palabra, en su Biblia, por los profetas, por los salmos, el Brit Hadashah, las mismas palabras en primer lugar de Yahshua HaMashiach. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Una persona que guarda la Torah bien, entonces el Eterno le empieza a revelar. Porque el Eterno desde el cielo ve: mi hijo o mi hija quiere guardar mi ley, mi Torah, mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas. Lo voy a bendecir con revelación. Y empieza la revelación. Vamos al libro de Job, por favor. Vamos al libro de Job. Vamos para allá. En la mayoría de las Biblias es antes de los Salmos. Por el orden, pues. Job 38. Voy a aclarar mi garganta, voy a tomar un poco de agua. Job 38, ¿sí? Todo el capítulo 38. No vamos a leer más que algunas citas. Y todo el capítulo 39 son secretos que le está diciendo el eterno Yahweh a Job. ¿Sabías tú esto? Porque eso es secreto. ¿Sabías tú el otro? Estoy poniendo así, parafraseando. Entonces, dice el 38:1, entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varan tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Eso es secreto. ¿Quién lo sabe? Nadie más que él. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando exaltaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Yahweh? ¿Te das cuenta? Entonces, en pocas palabras, son preguntas. Está en interrogación, ¿verdad? Le está preguntando a Job: ¿sabías tú esto? No, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. O sea, ¿sabías tú el otro? Entonces, son misterios. Son misterios. ¿Quién creó a Dios? Ese es un misterio. Pero es que Dios no es creado, Elohim no es creado. Utilizo esos términos porque hay nuevecitos, hermanos. Entonces, tú sigues leyendo y todo el capítulo 38, vean el 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo yo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y así sigues. Ahora, el capítulo, lo que siempre cito en los eclipses y demás, por ejemplo, el verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Yo creo que Job aquí, lógico, se fue haciendo más chiquito de haber dicho, ¿pero cómo? Y si ves el capítulo 39, es lo mismo, digamos, en cuanto a interrogación. 39, capítulo 39 de Job, verso 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Tremendo. ¿Quién como nuestro Elohim? Bendito es Él por siempre. Bendito es Él. Y así, mira, todo es pregunta. 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Cuando los pavos reales, ¿no?, despliegan todo su plumaje hermoso, es un espectáculo de maravilla. Y así sigue. 19, verso 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿No se miden los coches por caballos de fuerza? Tremendo, ¿verdad? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Hay caballos hermosísimos, con una acril muy hermosa. Y así sigue preguntando el Eterno. 26, verso 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? Tremendo. Y así el 40. Además respondió Yahweh a Job y dijo:
Es sabiduría entender con el Omnipotente. El que disputa con Yahweh responda a esto. Y entonces habla aquí de los grandes, ya lo ministré en lo de los dinosaurios, en el tema de los dinosaurios. Véanlo con sus hijos, les va a gustar. Bendito es el abacados. Sigue con el 41, el 40 y el 41, todavía el capítulo 40. El 41 al verso 1, por ejemplo, dice, ¿sacarás tú a Leviatón con anzuelo? Si te das cuenta, todo es pregunta, ¿verdad? Y aquí habla de los grandes animales. El 42, respondió Job a Yahweh y le dijo. Entonces el capítulo 38, 39, 40 y 41, ponle ahí, misterio de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? El Creador. Respondió Job a Yahweh y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pero qué hermoso cuando Job dice en el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Comprendió Job o supo lo de la creación y cómo lo hizo el Eterno? No lo comprendió. Aquí no está. Simplemente se rindió Job y dijo, perdóname. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo. Entonces, misterio se refiere a los pensamientos secretos de Yahweh. ¿Qué quiere decir también misterio de Yahweh? Misterio de Elohim. Bueno, esos misterios son, anótalo así, ocultos a la razón humana, a la comprensión humana. Nosotros no podemos comprender eso. Hasta que lleguemos a la presencia de Yahweh, entonces nuestra mente, eso ya lo expliqué en otras enseñanzas, porque lo dice la Biblia, tendremos un conocimiento tremendo, no infinito, porque el infinito es solamente Yahweh. Pero vamos a saber cantidad de cosas y vamos a llorar, es un decir, de gozo, de saber tantas y tantas cosas, hermanos. Yo quiero estar ahí, yo deseo estar ahí. Yo no sé ustedes, yo creo que sí, ¿verdad? Los santos y las santas. Y hay santos y santas en la Keilah local y mundial de gozo y paz. Y no somos los únicos, hay muchos Kadoshim a nivel mundial. Entonces, son cosas ocultas, son ocultos a la razón y a la comprensión humanas. Ahora vamos a ver un misterio, por ejemplo. Vamos a Juan, el Evangelio. Vamos para allá. Si empezamos con el verso 1, tenemos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Para cualquiera que no sea espiritual, porque recuerden, los carnales no van a entender esto, los espirituales sí. ¿Qué se necesita para dejar de ser carnal? Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, ser cubiertos con la sangre preciosa los pecados para salvación. Guardar la Torá, lógico, no va a guardar mandamientos hechos por humanos. Verso 2, este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea, Yahshua HaMashiach, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo explicamos de las cosas que, como dice en la Biblia, de las cosas invisibles hizo las visibles? ¿Cómo explicamos eso? Eso es un misterio, ¿te das cuenta? Entonces, a ver, cuando suene la séptima trompeta no es en Natsal, aclaro. Después les voy a decir qué trompeta es. Roy, ya díganlo. No, vamos por partes, porque si no nada más se quiere saber sobre el Natsal, pero lo demás, todo hay que entenderlo. ¿Cómo es posible que de las cosas invisibles hizo las visibles? ¿Cómo serán las invisibles si no se ven? Pero se ven en el Espíritu. Tremendo, ¿verdad? A ver, vamos ahí a Juan 1:14. Y aquella palabra fue hecho carne. ¿Cómo te explicas eso? Eso es un misterio. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Kabod, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Cómo explicamos eso? Son secretos de Yahweh. Lo entenderemos tal vez, y digo tal vez si al Eterno le place revelarnos cuando ya sea el Natsal y estemos ante su presencia. Hermanos, entiendamos esto. Yo como que me desespero, pues es un decir, pero nuestra mente es muy grande aquí en la tierra. Y hay que utilizarla para puras cosas santas, buenas, que no ofendan al Eterno. La cuestión es esta. Cuando seamos transformados, porque ese es el misterio del que habla Pablo, nuestra mente deja de ser de este mundo y pasaremos a tener una mente con un conocimiento increíble. No dice Pablo, porque lo dijo el profeta, inspirado por el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, cosas que ojo no ha visto, ni oídos ha oído, son las que tiene preparada Elohim para los que le aman. ¿Cuáles son esas cosas? Es un misterio. Ahora, vamos a la carta a los Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos 1, verso 1 al 3. A ver, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, su palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso ya está explicado en el Salmo 110, para que lo busquen en este mismo canal. Ni el científico, ni Einstein pudo decir, porque a él le preguntaron, ¿cómo se sostienen los planetas? Él dijo, solamente por el poder de Dios. ¿Cómo? Todo es perfecto, hermanos. ¿Cómo se sostiene Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón? ¿Cómo se sostiene la misma Tierra? ¿Cómo gira las estaciones? ¿Cómo es perfecto todo? Es un misterio. Bendito es Él. Exaltemos su nombre. Bendito es el Abacados. Por el poder de Yahweh. Es la única contestación. Vamos a 1 Corintios, por favor, atrasito. Vamos a 1 Corintios y vamos a ver el capítulo 4. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, verso 1. ¿Ya lo tienen? Busquen las citas. Es importante que las vean ustedes mismos en sus ojitos y vayan subrayando, si no, no se aprende. 1 Corintios 4, 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Yahshua y administradores de los misterios de Yahweh. Este verso a mí me gusta mucho. A ver, vamos a subrayarlo. Pablo estuvo muy ungido, Rav Shaul estuvo muy ungido. Rav quiere decir el que el Eterno puso sobre mucha gente. Eso quiere decir Rav Shaul. Shaul era su verdadero nombre. Bueno, a ver, así pues, tengamos los hombres por servidores de Yahshua y administradores de los misterios de Yahweh. Entonces, si alguien lo levanta como apóstol, profeta, evangelista, maestro, roe, etcétera, según los llamados que tenga cada quien, el Eterno va revelando sus misterios y va avisando los peligros que hay para el rebaño. Entonces el que está como atalaya tiene que avisar, hay este peligro, no hagan esto, o sí, pueden hacer esto. Y entonces se va guiando al rebaño y hay misterios que el Eterno sí va revelando a sus hijos. Eso está en el libro de Amós, porque el Eterno no hace nada si no lo revela antes a sus santos profetas. Aleluya. Ahora, en Daniel, vamos para allá, el libro de Daniel, entonces
Si tú fuiste llamado para apacentar el rebaño, apaciéntalo con mucha conciencia. En el libro de Daniel, no vamos a leer todo todo el capítulo, pero simplemente todo el capítulo 2 hasta el verso, sí, es el verso, hasta el verso 44 lo vas a leer en este Shabbat. Ustedes ya se lo saben y si no van al libro de Daniel de este mismo canal, ahí está explicado todo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Los sueños son misterios también, anótalo. Porque muchos pensamientos secretos del Eterno los da a conocer a través de sus siervos, a través de sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, o sea, el dormir. Y ahí empieza toda la explicación. Bueno, el Eterno levantó al profeta Daniel, un siervo tremendo del Eterno, para que le revelara ese sueño. ¿Lo entendió Nabucodonosor? Tal vez a medias. Sí, porque pues, era carnal. Pero cuando menos entendemos nosotros, por lo que dice la Biblia, después tuvo cierto temor. Yo no puedo asegurar si fue salvo o no, pero tuvo cierto temor. Porque él reconoció que Yahweh era el Señor de los señores, el Señor de los cielos. Entonces, pero miren cómo dice aquí en el verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero hay, el verso 28, pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios. Ahí está. Subrayen eso, por favor. ¿Sí? Los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces los sueños a veces son cuando un hermano o hermana me dice, Roe, ¿me puede interpretar este sueño? Le digo, si es del Eterno, sí o sea, si el Eterno quiere, te voy a decir, si no, pues ni hablar. Hasta eso, siempre ser humildes, no tratar de inventar para quedar bien, porque el Eterno nos está viendo todo el tiempo, bendito es su nombre. Entonces, a ver, era un misterio todo el sueño de Nabucodonosor. Y entonces, bueno, Daniel se lo interpreta. Ahora vamos a la carta a los Colosenses, amados Sahim. Sí, Colosenses. Por eso te decía, aquí en la tierra todavía, mientras el Eterno nos mantenga en esta tierra y estemos vivos, lógico, sigamos guardando bien los mandamientos. Y el Eterno nos va revelando muchas cosas. Miren cuántas cosas nos ha revelado. Si ustedes revisan los videos anteriores, no nada más las rectas finales, sino todo lo que está en este bendito canal, y digo bendito porque es de Yahweh, yo no lo monetizo para nada, tú vas a encontrar cantidad de cosas, misterios que se han revelado gracias a Yahshua, a través de su palabra. Bueno, vamos a Colosenses 2:3. ¿Ya lo tienen? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Misterios. Misterios, subrayenlo, ya lo tenemos subrayado. Pero vamos a leerlo desde el verso 1, a ver, para entender el contexto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer y el misterio de Elohim el Padre y de Yahshua, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La mayoría de las personas cuando piden los dones del Espíritu, piden, quiero tener el don de hacer milagros. ¿Por qué? Por su ego. Quiero el don de sanidad. ¿Por qué? Por su ego. Nunca pide sabiduría. Lo primero es la sabiduría, como lo pidió el rey Salomón. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Y en la explicación que doy de los dones del Espíritu de Yahweh, Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, lo correcto es Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo es sabiduría. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo hacer las cosas? Y aunque uno sepa, atención a lo que voy a decir, porque esto implica todo. Implica cualquier profesión,
cualquier cosa, si uno sabe las cosas, hacer las cosas, pero las personas no siguen las indicaciones, lo que tanto les he dicho de don Pedrito, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Don Pedrito, usted se tiene que tomar así, así, así la medicina, así, así. Pero si sale y rompe la receta y hace lo que se le antoje y no se toma las cosas como quiere, se va a complicar. Si un arquitecto le dice a los maestros de obra, tienen que poner así, 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 los cimientos y demás, o a una persona, no sé, y no lo hacen, la casa va a sufrir. Es decir, de nada sirve tener el don de sabiduría, bueno, sí sirve de mucho, pues, pero si las personas a las que se les va a dar el conocimiento no lo van a aplicar, porque va a haber complicaciones en todo y por todo. Lo he visto hasta en clases de pintura. Yo no doy ni pinto, pues, pero conozco a muchas personas, por ejemplo, a mi hija Gaby, pinta. Y entonces, si no hubiera hecho las recomendaciones que le dio su profesor de pintura, pues hubiera hecho cualquier cosa. No, entonces tenemos que tener en consideración eso para que las cosas salgan bien. Pero aquí la idea es, subrayan en el verso 2, misterio, a conocer. ¿Quién es el primero que nos dio a conocer sus misterios? Yahshua. Nos dio a conocer el nombre del Padre. ¿Quién es Él? Lógico, eso es un misterio, no es la Trinidad, no, porque Trinidad son 3 dioses. Y sí, Horus, Set y Set, de la Trinidad egipcia, con lo que hicieron ahora en ya sabes qué catedral y demás, ¿no? Bueno, entonces, en quien están, dice el 3, escondidos todos los tesoros, los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Entonces yo quiero estar pegadititito a Yahshua. En todo el tiempo, y eso lo decía la vez pasada, no desprenderme ni un segundo de Él. ¿De acuerdo? Que todo lo que yo haga sea agradable a Él. Ahora, para estar entonces aprendiendo, porque Él nos va revelando, hermanos. Vale la pena guardarse en santidad, amada Keila. Vamos a Mateo 13, todos a guardar la santidad total, si se puede. Mateo 13, verso 3. Entonces recuerden que les hablaba en parábolas al público en general, porque muchos no tenían, es que había mucha cizaña, eso lo voy a explicar en breve. Y entonces, pues lógico, la cizaña nunca será trigo. Ahorita voy para allá. Entonces, Mateo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces los discípulos se le acercan en privado y le dicen, explícanos esto, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora, tengan en cuenta esta parábola porque en breve voy a explicar algo que es muy profundo. Antes de eso vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, el Brit Hadashah, Marcos 4, verso 11. 4, 11 de Marcos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio, anótenlo, subrayenlo, del reino de Elohim, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, no dice escuchen, sino oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tremendo, ¿verdad? Y ahí explica la parábola del sembrador. Pero vamos primero a Lucas 8. Vamos para allá. Vamos para Lucas 8. Busquen Lucas 8, amados Sahim. Muy bien. Y vamos a ver el verso 10. Lucas 8, verso 10. Muy bien. Y él dijo,
a vosotros os es dado conocer los misterios, subrayen, del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y explica la parábola. Ahora, vamos a 1 de Timoteo antes, vamos para allá, 1 de Timoteo, la primera carta de Timoteo. Y vamos a buscar el capítulo 3, por favor, amada Keilah, con gozo, con ánimo, es Shabbat. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio. Subrayen eso, por favor. Misterio de la piedad. El ser piadoso y la justicia va junto, porque el que guarda Torah bien, porque cree en Yahshua, es salvo por gracia. Ese tiene piedad, compasión por los demás. Le duele lo que le pase a los demás. Vayan anotando. Entonces, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne. O sea, el primer piadoso es el Eterno, ¿verdad? Justificado en el Ruach, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando alguien cree en Yahshua como el Mesías, pero dice, pero él no es divino, tiene un velo. No se le ha revelado el misterio, y eso solamente depende de Yahweh. Aunque yo quiera sacudir a una persona, oye, entiende, pero él es Elohim, tú no pudiste haber sido comprado por sangre humana. No, sí, yo entiendo que eres el Mesías, me dicen, pero no es Dios. No hay nada que hacer. O sea, en ese momento solamente el Eterno puede abrirle los ojos. Aquí lo dice. Elohim fue manifestado en carne. Entonces, el que no cree que Yahshua, Elohim mismo, vino en carne, ¿cómo se va a salvar? Es increíble, ¿no? Eso es piedad y justicia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, el verso 51 y 52. Ustedes ya saben de qué se trata. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. O sea, no había sido revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y vosotros seremos transformados. Explico. Se tocaban varias trompetas, ojo con esto, mucha atención, y teme al Eterno, porque Él ya viene. No es la séptima trompeta del ángel, no. Ese es el misterio de Elohim para juicio. Se tocaban varias trompetas, eso lo voy a explicar después con calma, pero ya les voy a dar esta información. Varias trompetas durante toda la noche en el Bet Hamikdash, en el templo. Se cerraban, lógico, las puertas del templo. La última trompeta era cuando se abrían las puertas del templo, al alba. La última trompeta era cuando se abrían las puertas del templo al alba. Anótenlo. Ahora, pon relación. Se abrirán las puertas, se tocará el shofar, la final trompeta en el cielo. Se abrirán las puertas del cielo, ya no el templo, y hacia arriba con Yahshua. Esa es la final trompeta. Aleluya. Ahorita lo voy a repetir y después les voy a dar más información. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos. 1 Tesalonicenses. Y ese día nadie sabe. Lo que sí entendemos, hemos platicado que no será un Shabbat ni un Shabbatón, porque las vírgenes, es el novio quien viene por la novia, y las prudentes le dijeron, vayan a comprar aceite, ¿se acuerdan? Mateo 25. Y sabemos nosotros que no se compra ni se vende en Shabbat. Bueno, entonces vamos a 1 Tesalonicenses. Esto lo he ministrado ya desde hace mucho tiempo. Hay varios videos y demás. 1 Tesalonicenses 4, porque tenían dudas si ya había sido el Natsal y no, conocido como arrebatamiento, pero lo correcto es Natsal, porque el Eterno no arrebata nada. Él es dueño de la novia.
Aleluya. Entonces en 1 Tesalonicenses 4, eso ya está explicado, busquen la carta a los tesalonicenses. Bueno, entonces el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderán del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aunque aparece la palabra arrebatamiento aquí, o arrebatar, seremos arrebatados, es tomados. Y os tomaré a mí mismo. Pónganle en su Biblia, porque si no se les puede olvidar. Y os tomaré a mí mismo. Dice en Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. ¿Cuál es la última trompeta? La que se tocaba en el templo, en el Bet Hamidash. Pablo vivió en esa época, todavía estaba el servicio de los Kohanim. Había Kohanim verdaderos y había otros que pues no. Había levitas verdaderos, o sea, me refiero de corazón, y había otros que no. Eso ya lo sabemos. Pero él vivió y sabía eso. Y la final trompeta, ¿sí? Es la última de la noche, para el alba, se abrían las puertas del templo, entonces ya las personas podían entrar. Es lo mismo. Aleluya. Sucederá que Yahshua tocará el shofar, ¿sí? Y entonces se abrirán las puertas, ya no del templo, sino del cielo, y entraremos, exaltemos al Eterno. Falta poco tiempo. No estoy loco. Anilo Meshugá. Falta poco tiempo. Bendito es el abacados. ¿Cuándo sucederá esto? No lo sabemos. Pero sí sabemos, va a ser antes de la ira. Antes de la ira. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora, pero en sí, profundizando más, que es un misterio, ponlo ahí, es algo inaccesible. Misterio es algo inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe, de creer. El misterio, entonces, sobre todo lo que estamos estudiando, es algo inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Pero en sí, en todo lo que yo estoy hablando, ¿qué significa en sí el misterio? Cumplimiento de los tiempos. Anótenlo, les va a servir. Créanmelo que les va a servir. Y quiero que repasen este video o tus apuntes, ¿sí? En este Shabbat. Cumplimiento de los tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a Mateo, por favor. Vamos para allá, en Mateo 13. Vamos a Mateo 13 y vamos a ver el verso 19. Ya lo tienen, Mateo 13, verso 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Él sí arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y sigue con otras palabras. Ahora, también hay otra parábola, déjenme ver aquí en el 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es venenosa, pues. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Atención porque voy a explicar algo muy profundo. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Al final de los tiempos, pero ya está acercando, hermanos, y al tiempo, consumación de los tiempos, misterio, ¿sí? Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña. Atención a esto. Y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, ahora, la cizaña, hermanos, nunca será trigo. Hay gente mala, hay gente perversa, hay gente chismosa que mete divisiones. Ahorita voy a explicar eso. Entonces la cizaña crece también. Y al mismo tiempo en un campo, ¿qué es lo que hace la cizaña? Roba los nutrientes del trigo, que le corresponderían al trigo, porque está alimentándose de la tierra. Entonces roba los nutrientes del trigo. Pero ¿cuál es el simbolismo en lo espiritual? Que quita la paz a los santos verdaderos de una congregación. O sea, a mí no me quitan mi alimento ni mis vitaminas que como con las verduras, la sopa de verduras que me hace mi esposa y demás. No, pues eso no. No. Pero sí quitan la paz, los problemas de la gente, la cizaña. Da problemas la cizaña. ¿Tú eres de esos? Da preocupaciones. Quita el tiempo. Quita el tiempo la cizaña. Venga a orar. Ahí voy y después meten demonios a su casa. Ellos mismos. Ahora, muchos se creen salvos. Yo no me creo el único salvo, porque hay comentarios ahí, este se cree el único salvo. No, no hay mucho. Es una multitud, somos una multitud. Yo no me creo ni el único ni el mejor, ¿no? Pero hay algunos que se creen salvos y ni siquiera se ha roto la cascarilla para que nazca y crezca. ¿Cómo? ¿Cómo es que nace eso? Quitándose el orgullo y diciendo, Padre, Yahweh, en el nombre bendito de Yeshua Mesías, me rindo a ti. El trigo son los justos, los santos. La cizaña es una hierba venenosa. Son los que no son salvos. Ya te expliqué, los que quitan la paz, roban los nutrientes, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, los justos serán recogidos para el granero, el cielo, y los inicuos serán quemados. Pero va a empezar el Eterno, ya empezó con la cizaña. Ya empezó el Eterno con la cizaña. Ya está ocurriendo. Tengo varios amigos todavía médicos que me honran con su amistad, porque muchos no me quieren ver ni en pintura por ministrar la Biblia, ¿no? Pero hay algunos médicos que me estiman y hay mucha mortandad. No solamente en Tehuacán, en Puebla, en el Distrito Federal, en el Estado de México, en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Ya empezó a recoger la cizaña el Eterno. Esa es un misterio, ya está. Ahora, mucha atención a lo que voy a explicar. Entonces, primero la cizaña y después los justos recogidos a su granero. Aleluya. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Sabemos que la cizaña ya empezó a ser recogida por el Eterno. Y también sabemos que la cizaña, atención lo que voy a decir, anótenlo, es recogida antes, ya está, los justos después, pero ambos grupos es antes de su regreso de Yahshua. Antes del regreso de Yahshua, de la segunda venida de Yahshua, Él ya consumó ese misterio. Es la consumación de los tiempos. Y no es la séptima trompeta del ángel. Ahora, tú tal vez has oído, y con esto voy terminando, que dicen, esa persona metió cizaña en el grupo,
sea el grupo que sea. ¿Qué es eso de que metió cizaña? ¿Te has fijado en ese dicho? Metió cizaña. Provocar chismes. ¿Con qué intención? La intención es de crear disputas, o sea, pleitos, y lógico, enemistades. Anótalo. Crean caos y confusión en la vida de los verdaderos creyentes. Y eso yo no lo permito para nada. Ni para mí, ni para mi familia, ni para la Keilah local, ni para la mundial. Por eso el chismoso, fuera. Tengo derecho, ¿no? Entonces, es eso, se provocan chismes con la intención de crear disputas, enemistades, crean caos entre los verdaderos creyentes. Sirven de tropiezo también. Sirven de tropiezo para que otros lleguen a Yahshua Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a Yahshua y no quieren que la demás gente encuentre a Yahshua. Pero ahí están equivocados, porque de todas maneras los justos, los santos, dice Yahshua, escuchan mi voz, mis ovejas, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tienes esto ya, pero atención, hermanos, atención. Estamos a punto, nosotros no guardamos, ya lo expliqué y lo voy a explicar más después, el año gregoriano como tal, pero sí lo guardamos de alguna manera, es que es nuestra vida diaria, ya lo expliqué. Y lo seguiré explicando. Tú no vas y dices, quiero un boleto para el 10 de Tisri. Te van a decir, ¿qué es eso? ¿Sí o no? Hasta en Israel. Bueno, el año 2025, atención, viene la primer luna de sangre que anuncia la ira del Eterno. Y otra luna de sangre también. Y vamos primeramente, el Eterno a estar ministrando todo esto, pero vienen tiempos muy difíciles. Y tenemos que estar en completa santidad. Completa santidad porque el Eterno ya va a tocar la trompeta. Y de eso, sí, el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. La segunda venida es diferente y sobre eso voy a seguir hablando en 8 días. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Hemos recibido buen alimento porque es la palabra del Eterno, no la mía. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a agradecerle al Eterno, amado Sahim, por favor, gozosos, con gozo, con gozo. ¿Estás listo? Porque ya viene Yahshua. Y tal vez a lo mejor tú no eres cizaña, eres un poco chismoso. Quítatelo, arrepiéntete. Estás a tiempo. Padre eterno Yahweh, te damos toda la en el nombre de Yahshua Mashiach por tu palabra. Eres bueno y compasivo con nosotros. Te damos toda exaltación con nuestras palmas. Omen, beomen. Exaltemos al eterno amado Zagim. Bendito es el Abacados. Es Shabbat, vamos